Muy bien. Ok, entonces la clase del día de hoy vamos a ver... Hola, señor. Hola, bebé. Qué rico fuera la casita. Ujú. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver circuitos de primer orden. Esto en realidad no es un tema nuevo, sino es un repaso de lo que se supone que ustedes ya debieron de haber visto en redes para circuitos electrónicos. Entonces nada más vamos a verlo muy superficialmente. Y pues lo que vamos a analizar o lo que nos interesa de los circuitos de primer orden son los filtros pasivos de primer orden. Recordando un poco, los filtros son circuitos que están diseñados para dejar pasar o bloquear ciertas señales dependiendo de sus frecuencias, ¿sí? Un tipo de filtros es el filtro pasabajas, el cual aquí en la figura B vemos su símbolo, que es un cuadro con dos señales senoidales, la señal senoidal superior tachada, la señal inferior no está tachada, y esto significa que deja pasar las señales de baja frecuencia y bloquea las señales de alta frecuencia. Si lo vemos en la figura A, tenemos la respuesta ideal del filtro, y lo que tenemos ahí es que mi filtro va a funcionar con una frecuencia de corte, es decir, yo voy a definir una frecuencia cuando diseñe el filtro, e idealmente todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte van a pasar a través del filtro como si no hubiera nada ahí. Todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte se van a bloquear, ¿sí? Es decir, no van a pasar a través del circuito. Aparte, yo voy a tener un circuito que es el filtro pasa-altas ideal. Este filtro, cuyo símbolo vemos otra vez en la figura B, si se fijan, la senoidal superior ahora es la que no está tachada y la inferior es la que está tachada. ¿Por qué? Porque el pasa-altas lo que hace es bloquear las frecuencias bajas. Es decir, si yo tengo una frecuencia de corte, mi filtro pasa-altas deja pasar las frecuencias por encima de la frecuencia de corte y va a bloquear las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí, si se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo funcionan estos filtros? Hay muchas configuraciones para los circuitos que hacen los filtros. Vamos a ver las más básicas, que para un filtro pasabajas, pues es un circuito RC, ¿sí? El circuito RC aquí tiene unos valores, ¿sí? Pero el circuito RC en realidad puede tener cualquier cantidad de valores, los componentes. El circuito tiene algo que se llama la constante tau del tiempo. La tau es el tiempo que tarda el circuito en llegar, en el caso de una señal senoidal, al 70.71% de su carga final. Es decir, si mi voltaje de entrada fueran 10 volts, ¿cuánto es el 70.71% de 10 volts? $7.77. 7.07 volts. Entonces, la tau es el tiempo que tarda mi circuito RC en llegar a esos 7.07 volts. La constante tau de un circuito RC la calculamos como R por C. Entonces, con los valores que tengo aquí en la imagen, díganme, para este circuito, ¿cuál es su tau? 10. 10 segundos. Eso significa que tarda 10 segundos en cargarse ese capacitor hasta 7.07 volts. El tiempo que va a tardar el capacitor en cargarse completamente son 5 tau, ¿sí? Aquí porque estamos hablando de circuitos de corriente alterna. Si estuviéramos hablando de circuitos de corriente, bueno, de pulsos cuadrados, pues tardaría, la tau tiene otro valor diferente, pero para este caso es el 70%. Y mi tiempo de carga total son 5 tau. Díganme, ¿cuánto sería el tiempo de carga total de este circuito? 50 segundos. 50 segundos. Eso significa que en 50 segundos podemos decir que mi circuito ya llegó a los 10 volts. En 5 segundos ya se cargó a 7.07 volts. En 50 segundos vamos a decir que ya llegó a los
10 volts. Ahora, ¿cómo funciona un filtro basándonos? ¿Cómo funciona un filtro basándonos en esto? Supongamos que esta es la gráfica, aquí tengo en azul el voltaje de entrada, un voltaje que está conmutando su valor, y en rojo tengo la señal o la carga de mi capacitor. Aquí tengo en la línea punteada el tiempo que tarda el capacitor en cargarse completamente, y yo voy a conmutar la fuente de entrada o la fuente de alimentación, la voy a conmutar o la voy a apagar aquí en T1. Pregunta, ¿el circuito o el capacitor se cargó completamente aquí en T1? Sí, Sí. O sea, si se carga en TL, aquí se cargó completamente. Entonces, ¿acá estaba completamente cargado? Sí. Sí. Pregunta entonces, si yo estoy viendo la salida en paralelo con el capacitor, ¿cuánto voltaje voy a ver a la salida una vez que apague la fuente? ¿De la fuente? ¿Cuánto es eso? Habíamos dicho que eran 10 volts de entrada. Ah, pues 10 volts, ¿no? 10 volts. Ahora, voy a subir la frecuencia de oscilación de la entrada. ¿Sí? Si subo la frecuencia de oscilación de la entrada, pues lo que va a pasar es que mi capacitor empieza a descargarse más rápido. Pregunta, ¿a esta frecuencia todavía el capacitor se cargó completamente? Sí, Sí. Entonces, ¿cuánto voltaje estoy viendo a la salida? 10 volts. 10 volts, muy bien. Subo más la frecuencia. Pregunta, ¿el capacitor se cargó completamente? No. No. Vamos a decir que ahí se cargó hasta 9 volts, nada más, ¿sí? Subo todavía más la frecuencia. ¿El capacitor se cargó completamente? no. No. Entonces, si se fijan, conforme yo subo la frecuencia del voltaje de entrada o de la señal de entrada, el voltaje de salida va disminuyendo, ¿sí? Eso significa que altas frecuencias no salen de este circuito. Bajas frecuencias sí salen de este circuito. ¿Se entiende esto? Sí, Ok. Entonces, este es un filtro pasa-bajas. Deja pasar las bajas frecuencias, pero las altas frecuencias no salen del circuito, las bloquea. Ahora, vamos a ver para un filtro pasa-bajas real que este es el funcionamiento, ¿sí? Yo tenía aquí la gráfica azul, que era la respuesta ideal del filtro pasa-bajas, y la respuesta real va a ser esta que tengo yo en rojo. Conforme vaya subiendo la frecuencia, si se fijan, lo que iba pasando es que el voltaje no desaparece instantáneamente, sino que empieza a disminuir, ¿sí? El voltaje empieza a disminuir. Entonces, mi voltaje va a ir empezando a reducirse, se va reduciendo, reduciendo, hasta que lleguemos a la frecuencia de corte, que es donde tengo una pérdida de menos 3 decibeles o que tengo una atenuación del 70.71%. ¿Sí? Ahí es donde voy a decir que está mi frecuencia de corte. ¿Queda claro esto? sí, profe. Bien. Ahora, esta frecuencia de corte la estamos tomando donde está el valor de tau, ¿sí? Donde tenga mi valor de tau, ahí vamos a tomar la frecuencia de corte. ¿Por qué? O sea, si se fijan, el valor de tau parece arbitrario, o sea, 70.71% o 0.7071 del voltaje de entrada parece arbitrario, pero no es arbitrario, o sea, está escogido empíricamente. ¿De dónde viene este 0.7071? Cuando yo tengo cualquier circuito, una de las cosas que me interesa saber de ese circuito es la potencia que transmite ese circuito a las siguientes etapas, ¿sí? La potencia que vaya a transmitir a las siguientes etapas. ¿Cómo calculan la potencia de un circuito? Eso es de circuitos eléctricos. ¿Cómo calculan potencia? Corriente por voltaje. El voltaje al cuadrado sobre la resistencia, puede ser. En este caso, porque no conocemos la corriente.
ahí hay un dato muy importante, como dice su compañero, ¿sí? La potencia, usualmente la calculan ustedes como voltaje por corriente, efectivamente, pero más allá de que no conozcamos la corriente, tenemos un problema importante. La corriente que entrega un circuito depende exclusivamente de la siguiente etapa. ¿Sí? Si la siguiente etapa demanda más corriente, este circuito le va a tener que entregar más corriente. Si la siguiente etapa demanda menos corriente, este circuito va a entregar menos corriente. ¿De qué depende la corriente que se entrega a la siguiente etapa? De la impedancia de la siguiente etapa. Entonces ahí tengo yo el inconveniente de que no puedo expresar la potencia de salida de este circuito en términos de otro circuito. Tengo que expresarla nada más en términos del propio circuito. Por lo tanto, no utilizamos la ecuación que tiene corriente. El voltaje del circuito sí depende exclusivamente del circuito, pero en lugar de la corriente vamos a utilizar la impedancia del circuito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la impedancia no se altera sin importar lo que yo le conecte al circuito más adelante. Y como ya dijo su compañero, una forma de expresar potencia en términos de voltaje y resistencia, pues es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Esa es otra forma de expresar la potencia. Ahora, el voltaje al cuadrado pues va a depender del voltaje del circuito. ¿Cuánto les dije que tenía este circuito? ¿Cuánto usamos para el ejemplo? ¿Cuánto voltaje tiene de entrada? 10 volts. Entonces, si estamos en la banda de paso de mi circuito, ¿sí? Si estamos hablando del circuito pasa bajas y estamos aquí en la banda de paso, si entran 10 volts, ¿cuánto sale aquí? Aquí. 10. 10. Aquí vamos a asumir que siguen saliendo los 10. Entonces, si tengo... Aquí voy a tener 10 volts de salida. Entonces, con eso voy a calcular la potencia de salida. Si tengo 10 volts y vamos a decir, aquí obviamente pues no tengo resistencia, ¿sí? Lo que tengo es impedancia porque es un circuito complejo. Entonces, pero de todos modos les voy a poner un valor muy simple e imaginario de impedancia. Vamos a decir que este circuito tiene una impedancia puramente resistiva, que obviamente eso no existe, pero vamos a hacerlo para el ejemplo, de 10 ohms. ¿Sí? Vamos a decir que nuestra impedancia es de 10 ohms. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la potencia que entrega mi circuito? 10 watts. Así es, son 10 volts al cuadrado sobre 10 ohms. Eso me da una potencia de salida de 10 watts. Significa que la siguiente etapa recibe 10 watts de energía. Ahora, si se fijan, conforme voy aumentando la frecuencia, el voltaje de salida va bajando, va bajando, va bajando. Y nosotros estamos diciendo que la frecuencia de corte está en el punto 70-71, en el 70.71%. ¿Por qué? Cuando estoy aquí, en este punto, ¿cuánto voltaje sale? Si es el 70.71%, ¿cuánto es eso de 10 volts? Ya lo habíamos dicho. 7.07. Son 7.071 volts. Y hagan otra vez el cálculo de la potencia. ¿Cuánto es 7.071 volts al cuadrado sobre 10 ohms? Es la mitad, ¿no? 5 watts. Les va a dar 4.9999 por los decimales que me estoy comiendo al redondear a 7.071 son 5 watts. Entonces, si se fijan, el voltaje nada más cayó un 30%, pero ¿cuánto cayó la potencia de salida? La mitad. La mitad, así es. Entonces, por eso se está escogiendo ese punto, no es arbitrario. Escogemos la frecuencia de corte ahí en tau, porque cuando hablamos del valor de tau, estamos diciendo que mi circuito a la salida ya nada más me está entregando la potencia. Entonces, si imaginariamente yo fuera el siguiente circuito y veo que la etapa anterior me está entregando ya nada más la mitad de la potencia que debería, pues le voy a decir, ¿sabes qué? Pues ya no me interesa tu negocio, ¿sí? Nada más me estás entregando la mitad de la potencia. Por eso vamos a decir ahí que está la atenuación o que está el corte.
¿Por qué? Porque conforme vaya subiendo yo la frecuencia de la salida, va a ir entregando todavía menos y menos potencia por debajo de la mitad. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ok. Entonces, ahí está la explicación del 70.71%. Y pues ese 70.71% quedamos que está en tau, ¿sí? Ahora, imagínense que el circuito lo agarro yo y cambio los componentes del lugar. O sea, pongo la resistencia acá y pongo el capacitor acá. ¿Qué va a pasar? O sea, si yo veo la Ahora se salida, convierte en falsa altas, ¿no? así es. Aquí yo estaba midiendo el voltaje en el capacitor. El voltaje del capacitor pues va a ir bajando, bajando, bajando. Y por ley de voltajes de Kirchhoff, si el voltaje que no esté en el capacitor, ¿dónde se va a estar quedando? En la resistencia. En la resistencia. Entonces, si yo en lugar de ver el capacitor veo la resistencia, voy a ver que el voltaje de la resistencia va subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, si tomo la salida en paralelo a la resistencia, este ya ahora es un filtro pasa altas. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Circuito RL. ¿Sí? En un circuito RL, aquí tengo mi circuito RL, igual tengo mi tau para el circuito RL, que es L sobre R, igual el tiempo el tiempo de asentamiento son 5 tau, pero en el caso del capacitor, si se fijan, el capacitor empieza con 0 volts. En el capacitor, el cambio de voltaje es gradual y el cambio de corriente es instantáneo. En la bobina tenemos el comportamiento complementario. El cambio de voltaje es instantáneo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que cuando yo aquí ponga los 10 volts, mi fuente de 10 volts de entrada, la bobina automáticamente e instantáneamente se va a cargar a los 10 volts porque va a tratar de oponerse a este voltaje de acá, ¿sí? Entonces, el voltaje de mi bobina se dispara al nivel máximo. Y lo que va a pasar es que si no cambio el voltaje de la fuente, si lo dejo estático, la bobina va a ir disipando esa carga que tiene almacenada en forma de campo magnético. Ese voltaje se va a ir disipando, disipando, disipando hasta que desaparezca. ¿Cuánto tiempo va a tardar ese voltaje en desaparecer? Vamos a ver. Si aquí tengo una bobina de 1 Henry y una resistencia de 5 ohms, y yo tengo que la tau del circuito es L sobre R, ¿cuánto es mi tau? Cinco. No, L sobre R. Un quinto. Ah, no, sí, un quinto, perdón. Sorry. 0.2 segundos o un quinto de un segundo. Entonces, mi tiempo de asentamiento sigue siendo 5 tau. ¿Cuánto es mi tiempo de asentamiento? Un segundo. Un segundo. Eso significa que mi bobina se va a cargar instantáneamente a 10 volts y va a tardar un segundo en descargarse, ¿sí? Ahora, pregunta, apago la fuente acá, ¿sí? Apago la fuente aquí. Si apago la fuente aquí, ¿la bobina se descargó, sí o no? Sí. Sí, la bobina se descargó. Entonces, ¿cuánto es el voltaje que veo a la salida? Ignoremos este pico negativo, pero ¿cuánto es el voltaje que veo a la salida en ese instante? O sea, si mido la salida en paralelo a la bobina, ¿qué voltaje veo? Cero. Cero, porque la bobina se descargó completamente. Ahora, si incremento la frecuencia de oscilación de la entrada, ahí, pregunta, ¿la bobina se alcanzó a descargar completamente, sí o no? Sí. Sí, entonces, ¿cuánto es el voltaje que veo a la salida ahorita? Cero. Cero. Y subo otra vez la frecuencia de oscilación. Si subo la frecuencia, ¿la bobina se descargó completamente, sí o no? No. No, se le quedó una parte del voltaje, o sea, le quedó voltaje remanente. Entonces, aquí ya veo voltaje a la salida. Vamos a decir, a lo mejor aquí es 1 volt lo que estoy viendo. Subo más la frecuencia. ¿Qué pasa con la bobina? ¿Se descarga completamente? No. 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 Entonces voy a ver ahora todavía más voltaje. Por lo tanto, conforme aumento la frecuencia, el voltaje de salida va a ir aumentando, ¿sí? Por eso yo voy a decir que aquí, en este circuito, voy a tener este comportamiento. Conforme aumenta la frecuencia, aquí es el eje de la frecuencia, conforme aumenta la frecuencia, el voltaje de la salida
va aumentando. Y si cambio los componentes del lugar, o sea, invierto la resistencia por la bobina y la bobina por la resistencia, ¿qué es lo que voy a ver? Un pasabajas. Un pasabajas. Este es un circuito pasa altas, pero si invierto los componentes, es un circuito pasa bajas. ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí. Sí, profe. Bien. Ahí está. Repaso básico de circuitos de primer orden y filtros pasivos de primer orden. Ok. Preguntas hasta el momento. Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Ahora, para los circuitos, para estos circuitos que estoy haciendo, me interesa encontrar algo que se llama la función de transferencia. También eso debieron verlo en seminario de redes. La función de transferencia, y nosotros la vamos a necesitar aquí, la función de transferencia de cualquier circuito no es otra cosa sino su proporción, su ganancia de voltaje. Es decir, es el voltaje que salga del circuito, además aquí pues en el dominio S, con respecto del voltaje que entra al circuito, nada más que en el dominio S, ¿sí? O sea, es la salida entre la entrada. Si, por ejemplo, tengo un amplificador y del amplificador salen 5 volts, cuando entra un volt, ¿cuál es la función de transferencia de ese amplificador? ¿Podría repetirlo? Otra vez, del amplificador salen 5 volts y lo estoy alimentando a la entrada con 1 volt. ¿Cuál es la función de transferencia del circuito? 5 veces la 5. entrada, ¿no? 5, ¿sí? La función de transferencia es adimensional, o sea, son 5. Ahora, esto se aplica para cualquier circuito, sean amplificadores, sean rectificadores, sean filtros, lo que sea, podemos medir su función de transferencia. Esto es lo que se conoce también como la ecuación característica del circuito. Si yo tengo la ecuación característica del circuito, ¿sí? Puedo, aparte de diseñarlo, puedo caracterizarlo, puedo saber cómo funciona, puedo saber qué tipo de circuito es, nada más viendo la función de transferencia. Esto se los debieron de haber enseñado en redes. Si lo llevaron conmigo, esto sí lo vimos. Ahora, la función de transferencia, pues necesita voltaje de salida y voltaje de entrada. Para el ejemplo que yo les di ahorita, para este circuito, pues estábamos usando un voltaje de entrada de 10 volts. Pero el problema es que mi voltaje de salida o lo desconozco o varía conforme varía el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, el voltaje de salida es un problema para mí. No quiero dejar esta expresión en términos del voltaje de salida, porque o no lo conozco o está cambiando, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar el voltaje de salida. Vamos a reemplazar ese voltaje de salida. Y en este circuito que tengo en la imagen, el voltaje de salida en paralelo con quién está. Con el inductor. Con el inductor. Entonces, para este caso, mi voltaje de salida, pues es lo mismo que el voltaje del inductor. Ahí está. Y repaso ahora de circuitos eléctricos. Si este circuito lo analizo en el dominio S o en el dominio de Laplace, voy a hacerlo porque en el dominio S los circuitos complejos se convierten en circuitos lineales, ¿sí? Acuérdense de lo que vieron en redes. Es decir, las resistencias, las capacitancias y las inductancias se convierten todas en resistencias aparentes. ¿Y esas resistencias aparentes cómo se llaman? Reactancia. ¿Reactancias? Reactancias, así es.
Entonces, esto se convierte en dos resistencias aparentes, una reactancia resistiva y una reactancia inductiva. ¿Sí? Ahí está. Esto tiene la ventaja de que las puedo analizar como analizo resistencias, como analizábamos los circuitos en circuitos 1. Ahora, ignorando la salida, ignorando esta parte, ¿cómo están estos dos elementos? ¿En serie o en paralelo? En serie. En serie. serie. Si yo quiero conocer el voltaje aquí en la bobina o en esta resistencia aparente, este es un divisor ¿de qué? De tensión. Divisor de tensión. Entonces, el voltaje de la bobina, ¿cómo lo calculo usando divisor de tensión? Es la resistencia, bueno, la reactancia de la bobina sobre la suma de las reactancias totales. Faltó ahí el voltaje de entrada. Es voltaje de entrada, porque si no, no pueden hacer divisor de tensión, están dividiendo la tensión. Voltaje de entrada que multiplica a la proporción, ahora sí, de las reactancias. Es la reactancia que quiero conocer, que es la inductiva, entre la suma de las reactancias, que es la reactancia resistiva, y la reactancia inductiva. ¿Sí? Ahí está. Ese es mi divisor de tensión. Y por lo tanto, si esto, o sea, si se fijan, ya tomamos el voltaje de salida y lo expresamos en términos de algo que no sea el voltaje de salida, que es para este ejemplo el voltaje de entrada. Entonces puedo reemplazar ya en mi ecuación, aquí tengo otra vez mi ecuación de la función de transferencia, y voy a reemplazar el voltaje de salida con la expresión que acabo de encontrar. Voy a reemplazar el voltaje de salida aquí. Y ahora, ¿cómo puedo, o sea, qué puedo simplificar de esta ecuación? Se van los voltajes de entrada. Se van los voltajes de entrada. Entonces, mi expresión va a quedar exclusivamente en términos de... va a quedar exclusivamente en términos de las impedancias, bueno, de las reactancias o la impedancia total. ¿Sí? Ahí está. Mi función de transferencia queda en función de las reactancias o de la impedancia total. Ahora, ya que tengo esto, pues hago los reemplazos de los valores. ¿Sí? También algo que vieron en redes es que la reactancia resistiva, pues no es otra cosa que la resistencia. La resistencia no cambia su comportamiento en el dominio complejo, en el dominio S. También la reactancia inductiva se calcula como S que multiplica a la inductancia. Es decir, si se acuerdan de lo que vimos hace ratito, ¿qué va a pasar? Conforme hay más frecuencia, o sea, conforme la frecuencia es más alta, hay más voltaje en la bobina. Si yo tuviera un circuito puramente resistivo, o sea, con dos resistencias aquí, ¿a cuál resistencia le toca el voltaje mayor? ¿A la resistencia más grande o a la resistencia más chica? ¿Podría repetirlo, profe? No le entendí esa última parte. A la más grande. Supongan que aquí estas son dos resistencias. ¿Sí? Supongan que son dos resistencias. Esta es de 1 ohm y esta es de 9 ohms. 1 ¿A alguien más se le fue el sonido?
Sonido. A mí también. Sonido Todo y hace todo. Y las ganas de vivir, hermano. Yo también tengo ganas. Esas nunca se pierden, crack. Pónganse el norteñito. F. Chíngate unas de Jenny, Alejandro. Va, saca la caguama virtual. Ahorita se arma la peda. O la de amor tumbado acá. Corridos alterados. La verga. Andas muy alterado, pariente. Muy alterado. Se fue ella también. Chale, raza. No digan cosas tristes. Bien. Ok. Se fue la electricidad pero alcancé a regresar. Ok, seguimos. Entonces, déjenme abrir otra vez todo. Sí. Déjenme abrir otra vez todos los documentos. Y en un momento me pongo al corriente. Entonces, ahí estaba. Compartimos pantalla. Ahí está mi circuito. Y vamos a ver si se alcanzó. LaTeX fórmula. No creo. No. Bien, entonces. Seguimos. Bueno, voy a retomar más o menos de donde me había quedado. Habíamos dicho entonces que la función de transferencia no era otra cosa más que la proporción de las reactancias, ¿sí? O la impedancia total, que era para este caso XL sobre XR más XL. Y habíamos dicho también que la reactancia resistiva era la resistencia, porque la resistencia pues es lineal. Y la reactancia inductiva es igual a la frecuencia por la reactancia. ¿Por qué? Porque si me regreso no se crean para acá, ¿sí? Si se fijan, conforme aumenta la frecuencia, aumenta el voltaje en la bobina. Y otra vez, si yo tengo aquí, si esta bobina la reemplazara con una resistencia, supongan que igual alimento con 10 volts, esta resistencia es de 1 ohm y esta resistencia es de 9 ohms. ¿Cuántos volts le tocan a esta y cuántos volts le tocan a esta? Uno y 9. 1 volt y 9 volts. A mayor resistencia, mayor voltaje. Entonces, lo que está pasando aquí es que conforme sube la frecuencia, la resistencia aparente de la bobina sube también, ¿sí? A mayor voltaje, mayor resistencia. Entonces, la única forma teórica o aparente de que este componente esté teniendo cada vez más y más voltaje conforme sube la frecuencia es que su resistencia está incrementándose con la frecuencia. Por eso decimos que la reactancia o la resistencia aparente de mi bobina es directamente proporcional a la frecuencia y directamente proporcional a la inductancia. Analizando el caso del capacitor, ¿qué es lo que está pasando? Conforme subo la frecuencia, el capacitor tiene menos y menos voltaje. Entonces, ¿cuál es la única forma de que el capacitor esté teniendo menos voltaje conforme sube la frecuencia? Si esto fuera una resistencia.
¿Podría repetir la pregunta, profe? Aumentando la frecuencia. Conforme yo aumento la frecuencia, el voltaje que hay en el capacitor disminuye. ¿Sí queda claro eso? Sí. Bien. ¿Cuál es la única forma de que el voltaje en este elemento esté disminuyendo? Si fueran dos resistencias, ¿qué le tendría que estar pasando a esta resistencia para que su voltaje esté disminuyendo? Tendría que estar variando, ¿no? Tendría que bajar su Ujú. resistencia, por así decirlo. Entonces, por esto decimos que la resistencia aparente del capacitor disminuye conforme aumenta la frecuencia. Por eso la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia compleja y al valor de mi capacitor. ¿Sí? Entonces, la reactancia capacitiva pues va a ser inversamente proporcional a la frecuencia y a la capacitancia. Y ahí está, listo. Bien, ¿todo claro hasta aquí? Sí, profe. Bien. Ahora, pues vamos a reemplazar en esta ecuación que tengo aquí los valores que acabo de definir acá. Entonces, reactancia inductiva va a ser S por L, reactancia resistiva es R y reactancia inductiva es S por L. Listo. Ahí está mi función de transferencia ya en términos de frecuencia y de resistencia y de inductancia. ¿Sí? Listo. Ahora, esta función de transferencia ya está terminada, pero una recomendación siempre es dejar las funciones de transferencia o las ecuaciones características en términos de elementos superiores, o sea, en este caso, tau. ¿Sí? Quiero dejar esto en términos de tau. Y para un circuito RL, habíamos dicho que la tau, ¿sí?, era igual a L sobre R. ¿Sí? Ahí está, ese es mi tau. Ahora díganme ustedes, ¿cómo podría yo dejar esta expresión en términos de tau? De los elementos que tengo aquí, de estos elementos, ¿cuál es más fácil convertir en tau? Pues podemos dividir arriba y abajo entre R, ¿no? Uh-huh. Las SL son más fáciles de convertir en tau porque nada más tengo que dividirlas entre R. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar mi función de transferencia y lo que voy a hacer es multiplicarla por el neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo es 1. ¿Sí? Cualquier ecuación multiplicada por 1 me da 1. Y ese neutro multiplicativo yo lo puedo manipular para hacerlo lo que se me dé la gana y para modificar la ecuación como a mí se me dé la gana. Entonces, este neutro multiplicativo lo voy a convertir en 1 sobre R sobre 1 sobre R. Y 1 sobre R sobre 1 sobre R, ¿cuánto me da? 1. 1 multiplicado por cualquier cosa es lo mismo. Entonces, puedo multiplicar mi función de transferencia por esto y no debe cambiar. ¿Cómo va a quedar el numerador? SL por 1 sobre R, ¿cómo queda? S por tau. O S Va a por quedar N. como S por tau u ordenándolos tau por S. Y abajo, ¿cómo queda el denominador? R por 1 sobre R, ¿cuánto me da? 1. 1 más SL por 1 sobre R, ¿cuánto me da? Tau S. Tau S. Y pues nada más ordeno los elementos abajo de la S mayor a la S menor. 1 está técnicamente multiplicándose por S a la 0. Entonces, los ordeno de S mayor a S menor. Y listo. Profe, ¿Qué pasó?
Pero es inductivo, ¿verdad? Entonces Circuito, la sí. tau que no es R sobre L, la tau. No. Ah, bueno, creo que en una slide anterior sí estaba, no sé si me equivoqué o no. Es L sobre R. Ah, ok, sí, mi error. Gracias. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, ahí está la función de transferencia para este circuito. Ya tenemos nuestra función de transferencia para el circuito. Entonces, ¿qué necesitaría hacer ahora? Lo que necesitaría hacer es, si esto lo estuviera haciendo en analógicos, pues darle valores a mis componentes para sintonizar este filtro a una frecuencia dada. Vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces, déjenme... Vamos a hacer eso. Voy a dejar mi función de transferencia aquí y nada más déjenme quitar lo que no me sirve ahorita. Listo, ahí está mi función de transferencia. Ahora, habíamos dicho que mi tau para un circuito RL, pues será la proporción de L sobre R. ¿Sí? Ahí está. Y habíamos dicho también que la tau, o bueno, más bien que la frecuencia de corte iba a estar en el inverso de tau. ¿Sí? 1 sobre tau. Ahí está, mi frecuencia de corte. Ahora, la frecuencia de corte aquí la estoy expresando en nepers o en radianes por segundo, ¿sí? Esta es una frecuencia angular. La frecuencia es muy raro que se las den en nepers o en radianes por segundo. Casi siempre se las dan en hertz. Entonces, la forma de convertir frecuencia angular en frecuencia lineal es nada más multiplicando 2 por pi por la frecuencia lineal. Ahí está. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. Uh-huh. Por lo tanto, la frecuencia de corte la podemos encontrar como nada más despejando de aquí, ¿sí? Nada más tengo que despejar de aquí. Ya tengo, bueno, es más, les voy a dar un valor de frecuencia de corte antes de despejar esto, ¿sí? Si despejara yo tau de aquí, más les voy a dar de una vez el valor. Vamos a definir un valor. Yo quiero un filtro sintonizado a 1 kHz, ¿sí? Quiero mi filtro sintonizado a 1 kHz. Quiero que la frecuencia de corte esté en 1 kilo. Este va a ser un filtro pasaqué. Un circuito RL es un filtro pasaqué. Pasa alta. Pasa altas. Entonces, este va a ser un filtro pasa altas a 1 kHz. Ahora, ¿qué información tengo? Quiero encontrar el valor de estos componentes. R y L dependen de tau. ¿Cómo puedo encontrar el valor de tau? Porque ahorita desconozco el valor de tau. ¿Cómo encuentro el valor de tau? 1 sobre 2 pi FC. Ajá. Mi tau, pues la puedo encontrar como el inverso de 1 sobre 2 por pi por la frecuencia de corte. Ahí está. O lo que es lo mismo, 1 sobre 2 por pi por, ¿cuánto era mi frecuencia de corte? 1 kHz. Ahí está. ¿Cuánto les da esto? 159.15 microsegundos.
Ahí está, muchas gracias. 159.15 microsegundos, ¿sí? Esa es mi tau. Entonces, con el valor de tau ya puedo encontrar L y R. Ahora el problema que surge es que tengo dos incógnitas, ¿sí? Desconozco el valor de R y desconozco el valor de L. Lo que se hace, y que también debieron haber visto en redes, es que cuando tengo dos incógnitas de componentes, lo que hago es darle valor al componente que es más difícil de encontrar. En este caso, el componente que va a ser más difícil de encontrar, pues es la bobina, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay valores de bobinas mucho más limitados. Las bobinas van en valores, van en múltiplos de 1, 2 y 3, creo, y 1.1, 2.2 y 3.3. Entonces, denle ustedes ahorita un valor a la bobina. ¿De qué valor quieren que usemos la bobina? Pues de 2 Henry. No, es muy alto. O sea, no usen el valor que está acá. Un micro Henry. 10 milis. Ok, bueno, un micro. Vamos a probarla con un micro. Ya, si no funciona con un micro, la probamos con 10 milis. Un micro Henry. Ahí está. ¿Qué es lo que no quiero? Lo que no quiero es que me dé valores de resistencia muy bajos. Si me da valores de resistencia muy bajos, mi filtro lo más posible es que falle. ¿Por qué? Porque entre más chica es la resistencia, tiende a haber más variaciones en los valores y hay más posibilidades de error al momento de colocar el componente o de usar el componente. Entonces vamos a usar un microhenry. Si uso un microhenry, entonces ya tengo el valor de L. Díganme cómo encuentro el valor de R de la ecuación de tau. Despejen R para la ecuación de tau. L ¿cómo sobre lo tau. encuentro? R, muy bien, es L sobre tau. Y esto va a ser igual a el valor que me dieron ahorita, que es un microhenry entre 159 microsegundos. ¿Y eso cuánto les da? Dividan 1 entre 159 y ¿cuánto les da? 6.28 milis. Entonces, obviamente no vamos a usar una resistencia de 6.28 miliohms. Vamos a usar el valor que me dio su compañera y vamos a usar 10 milihenries. Cambiamos la ecuación acá y ahora díganme cuánto les da la resistencia si usamos 10 milihenries para la bobina. 62.83 ohms. 62.83 todavía es un poquito bajo, pero pues ya es una resistencia que sí puedo encontrar, ¿sí? O que puedo armar yo. Compro un potenciómetro, un trinpot de 100 ohms y le puedo dar ese valor exactamente. Ahí está. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Profesor, la inductancia se la propuso usted, ¿verdad? Es el valor que me dio su compañera ahorita, 10 milihenries, pero sí, ustedes la escogen. Ok, gracias. Uh-huh. Ok, entonces voy a hacer una simulación nada más para comprobar que está funcionando este filtro, ¿sí? Esto obviamente no corresponde a la clase, pero es nada más para comprobar que todo lo que hicimos ahorita es cierto. Entonces, inicio LTSpice. Voy a hacer un circuito nuevo. Una fuente de voltaje. Una resistencia. Una bobina. Tierra para la bobina. Tierra para la fuente. Conecto, conecto, conecto. La resistencia de 62.83 ohms, 62.83 ohms. La bobina de 10 milis y la fuente, vamos a configurarla como avanzada. Voy a usar una fuente senoidal. Voy a darle una amplitud de 10 volts y una frecuencia, vamos a darle de 1 kilohertz. Y corriente, bueno, amplitud en corriente alterna de 1 volt. Para hacer la simulación ahorita al rato.
Defino mis nodos. Nodo de entrada. Nodo de salida. Y corro la simulación. Defino una simulación. Voy a empezar con una en tiempo. Si es 1 kilohertz, hace un ciclo completo en 1 milisegundo. Entonces vamos a ver 2 milisegundos. Empiezo a guardar datos en 0. Pasos máximos de 10 micros. Y pues ya nada más grafico. Ay. Me equivoqué yo acá. No le puse 2 milis. Entonces, déjenme. Ahí. Tarán. ¿Dónde está? Aquí estás. Es 2 milis. 2 milis. Ahí está. Corremos otra vez la simulación. Ahí está. 2 ciclos completos. Y grafico el voltaje de salida. Y pues ahí tenemos el voltaje de salida, por fin, ¿sí? Que debería ser el 70%. ¿Cómo sé que es el 70%? Vamos a hacer un análisis, bueno, una directiva. .meas en el transitorio. Vamos a medir el voltaje de salida máximo y mido el máximo voltaje en la salida desde, y no vamos a tomar en cuenta este primer senoidal porque por lo general es inestable. Vamos a tomarlo desde 1 milisegundo. Desde 1 mili hasta 2 milis. Ok, lo dejo aquí. Corro simulación. Vemos los resultados. Spice Error Log. Y ahí está. Mi salida con 10 volts de entrada son 7.051 volts. Es casi el voltaje que yo estaba esperando, ¿sí? Estábamos esperando 7.071 volts. Es casi. ¿Por qué me está dando las variaciones? Por los decimales que me comí cuando hice los cálculos y porque el simulador aparte inherentemente me introduce un error en el componente simulando los errores que hay en la vida real. Entonces está perfecto así. Vamos a hacer el análisis de corriente alterna. Spice Análisis. Corriente alterna. Vamos a hacer el barrido por décadas. Número de puntos por décadas 10. Frecuencia de inicio 2 milis y frecuencia de paro vamos a ponerle 1 giga. Ok, ahí está. Corremos la simulación. Y bueno, aquí se me encimaron voltajes. Vuelvo a correr la simulación. Ahí está, nada más la salida y listo. Ahí está, si se fijan, esta es la respuesta de mi filtro pasa altas. ¿Dónde está la frecuencia de corte? En 1 kilohertz. Listo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Excelente. Ahora, vamos, bueno, ya comprobamos que funciona mi filtro pasa altas. Supongan que ahora quiero hacer un filtro pasa bajas, ¿sí? Quiero hacer ahora la función de transferencia de mi filtro pasa bajas. Este la voy a completar aquí, le voy a poner pasa altas, ¿sí? Pasa altas. Esta es la función de transferencia de un pasa altas. La función de transferencia de un filtro, de este filtro pasa bajas, ¿cómo la voy a encontrar? Pues va a ser lo mismo, voltaje de salida sobre voltaje de entrada, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, el voltaje de salida no me sirve, tengo que cambiar el voltaje de salida por algo. ¿Por qué lo voy a cambiar? Por relación de voltajes, divisor de voltaje. Y pues el divisor de voltaje me va a volver a dar voltaje de entrada por impedancia capacitiva, bueno, reactancia capacitiva sobre la reactancia total, que es XR más XC. Se va a ir el voltaje de entrada con el voltaje de entrada del divisor y pues me va a volver a dar una proporción de reactancias, que en el caso del pasabajas, mi función de transferencia va a quedar así. Ahora no es XL, ¿esta qué es? XC. XC. Entonces voy a tener XC, o sea, la reactancia que me interesa entre la suma de todas las reactancias, que es XR más XC.
Sí, ahí está. Y pues esto va a ser igual, por lo que ya habíamos definido. Reactancia capacitiva, ¿cómo la dejaba yo en términos de S y de C? 1 sobre SC. 1 sobre SC. Entonces esto va a quedar como 1 sobre SC, que se divide entre R más 1 sobre SC. Y listo. Ahí está mi función de transferencia para un filtro pasabajas. Ahora, para el filtro pasabajas, como estamos usando un circuito RC, lo quiero dejar también en términos de tau. Pero la tau para un circuito de RC, ¿cómo se expresa? R por C. R por C, muy bien, R por C. Entonces, quiero convertir estos elementos en tau. ¿Cuál es el elemento que es más fácil convertir en tau? En la R. La R, muy bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer para convertir esta R en tau? Multiplicar por C sobre C. Multiplicar toda la ecuación por C sobre C. Entonces, vamos a hacer eso. Ahí está mi ecuación, ¿sí? Ahora, esta la voy a multiplicar por el neutro multiplicativo, que el neutro multiplicativo ya sabemos que es 1, o en este caso, una fracción. Que lo que llevamos hasta el momento es que tengo que multiplicarla por C sobre C. Listo. Pero voy a aprovechar para eliminar otra cosa. Cuando yo dejo las funciones de transferencia, aparte de dejarlas en términos de tau, otra recomendación es que elimine todas las S que estén dividiendo, ¿sí? Yo no quiero S dividiendo, entonces, ¿cómo le hago para, aparte de dejarla en términos de tau, eliminar las S que están dividiendo? Multiplicar también por S sobre S. Multiplicar también por S sobre S, o ya juntando las dos expresiones, por S sobre C sobre S sobre C. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cómo va a quedar ya mi función de transferencia? 1 sobre SC por SC, ¿cuánto me da? 1. 1. Y R por SC, ¿cuánto me da? Tau S. Me va a dar tau S. Y 1, bueno, esto, más 1 sobre SC por SC, ¿cuánto me da? 1. 1. Sí, ahí está. Entonces, la función de transferencia para mi filtro pasabajas es esta de aquí. ¿Sí? Y esta función de transferencia se aplica para cualquier tipo de filtro pasabajas. Entonces, déjenme eliminar ya esto. Filtro pasabajas y listo. Filtro pasa altas. Ahí están mis funciones de transferencia. ¿Se entendió todo esto? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Esto es de analógicos, ¿sí? Pero nosotros necesitamos entender esto para poder aplicarlo en digitales. Déjenme abrir el script y les voy a subir ahorita un script a la página, lo van a descargar, ¿sí? Van a descargarme este script. Entonces, ejercicios. MATLAB. Y vamos a procesamiento digital de señales. Es el script 7. Entonces les voy a subir ahorita el script 7 y lo van a descargar, ¿sí? Trabajo de clase. Y se los voy a subir en la semana... Material de la semana 5. En la semana 6.
Entonces déjenme hacerles un material nuevo. Crear material de la semana 6 en, obviamente, la semana 6. Añadir un archivo y pues vamos a añadir el script y publicar. Y listo, ya. Si se van a la página, en la semana 6 pueden descargar en el material de la semana 6 el script 7. ¿Sí? Descárguenlo y pues hay que iniciar su MATLAB o su Octave. Y abran el script 7. Si abren el script 7, pues los que tengan MATLAB comentan la línea 2, que esto es nada más para Octave. Comenten la línea 2 los que tengan MATLAB. Y para este script vamos a usar los mensajes que ya tienen guardados en su computadora. ¿Qué va a hacer el script? Se los explico mientras lo descargan. Primero, pues vamos a cargar el mensaje que ya habían guardado ustedes. Vamos a usar el comando audio read. Vamos a leer el archivo WAV que ustedes habían guardado. Lo vamos a cargar en un vector que se va a llamar mensaje y vamos a guardar también la frecuencia de muestreo a la que se está detectando que se guardó este archivo. Y este paso es importante, vamos a normalizar el audio, ¿sí? Voy a tomar el vector mensaje, voy a buscar el máximo valor absoluto de mi vector, o sea, el máximo valor de muestra que tenga, y voy a dividir todos los valores de la muestra de mi vector entre ese valor. ¿Para qué? Para que el máximo valor de mi vector o de mi mensaje sea 1. ¿Esto con qué objetivo? Para que estamos normalizando el audio. Algo que detecté cuando hicieron la actividad anterior es que muchos de ustedes tienen configuraciones distintas de hardware y tienen configuraciones distintas, aunque tengan el mismo hardware, tienen configuraciones distintas de los micrófonos, por ejemplo, tienen los volúmenes diferentes. Entonces, algunos tienen el volumen muy alto, otros tienen el volumen muy bajo. Esto lo que va a hacer es que sin importar si el volumen está muy bajo o muy alto, lo va a dejar en 1, o sea, el volumen máximo va a ser 1. Así vamos a mitigar el problema que están teniendo hasta ahorita de que se escucha o muy bajo o muy fuerte. Vamos a dejar todos tan cercano a la norma como sea posible. Ya que carguemos el audio y lo normalicemos, vamos a reproducir el audio, ¿sí? Vamos a buscar la longitud de ese audio, el tiempo que dura, el periodo de muestreo, vamos a hacer un vector de tiempo y vamos a pasar aquí a una etapa de filtrado. Ahora, aquí se van a usar un par de comandos que todavía no les explico, pero que necesito utilizar porque quiero que aterricen estos conceptos antes de seguir adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir un periodo de muestreo T para mi filtro. Y este periodo lo voy a definir como 1, por lo tanto, mi vector de muestreo va a tener pasos en 0, 1, 2, 3. O sea, mi K va a depender de esto. Y K, por lo tanto, va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a definir una frecuencia de corte, ¿sí? Que ahorita está en 10.000. No, cámbienla a 1000. Cambien la frecuencia a 1000 Hz. Cambien la frecuencia de corte a 1000 Hz. Y después de esto se define la frecuencia de Nyquist, ¿sí? La frecuencia de Nyquist quedamos que era la frecuencia máxima que se podía muestrear con una frecuencia de muestreo dada. Si ahorita mi hardware está muestreando a 44.100 Hz, si estamos muestreando 44.100 Hz, ¿cuánto es la frecuencia de Nyquist? Díganme. ¿22.050? Excelente, 22.050. Eso significa que si yo muestreo a 44.100 Hz, la frecuencia máxima que puedo capturar unívocamente o que puedo muestrear unívocamente es 22.050 Hz en el mejor de los casos. Ahora, ¿para qué rayos quiero la frecuencia de Nyquist?
Un problema que tienen el software matemático es que no saben qué rayos son 1000 Hz, ¿sí? No saben qué son 1000 Hz. Lo que sí sabe MATLAB y Octave es esto, la frecuencia de Nyquist, ¿sí? MATLAB no sabe qué son 1000 Hz, pero sí sabe que si cargó un audio, ese audio tiene una frecuencia máxima de muestreo. Entonces, cuando yo defino mis frecuencias de corte, no las puedo definir directamente en Hertz. Le tengo que decir a MATLAB, mira, la frecuencia de corte es una parte de la frecuencia de Nyquist. Por ejemplo, si mi frecuencia de muestreo fueran 40,000 Hz, si fueran 40,000 Hz, bueno, vamos a decir 20,000 Hz, mi frecuencia de muestreo son 20,000 Hz. ¿Cuál es mi frecuencia de Nyquist? 10,000. 10,000. Entonces, MATLAB no sabe ni qué son 10,000 Hz, pero sabe que hay un punto máximo de muestreo. Si yo le digo, la frecuencia de corte es la mitad de la frecuencia de Nyquist, ¿cuánto es eso? ¿5,000? 5,000 Hz. Eso significa que aunque MATLAB no sabe qué son 5,000 Hz, me va a hacer un filtro que esté sintonizado a 5,000 Hz, ¿sí? Para eso utilizamos esta frecuencia normalizada. Es la frecuencia normalizada. Y pues defino mis filtros, ¿sí? Voy a definir la tau de mi filtro, que pues habíamos quedado que tau es el inverso de 2pi por la frecuencia, nada más que en lugar de frecuencia en Hertz estoy usando la frecuencia normalizada. Y voy a definir un filtro, ¿sí? Este filtro lo voy a definir como un filtro pasabajas. Entonces, me vengo acá y mi filtro pasabajas, aquí está. Dijimos que, déjenme regresar este para acá, ahí está. Dijimos que esta es la función de transferencia del filtro pasabajas, esta de aquí. Entonces, necesito definir el numerador del filtro pasabajas y necesito definir el denominador del filtro pasabajas para MATLAB, ¿sí? Se los voy a alimentar. El numerador y el denominador son vectores. Para tener estos vectores tengo que ordenar mis funciones o mis polinomios de la S mayor a la S menor. Entonces, en las dos funciones de transferencia ya está. Filtro pasabajas. Arriba tengo 1 nada más. Este 1 técnicamente se está multiplicando por S a la 0, ¿sí? Como no hay una S aquí, lo estamos multiplicando por S a la 0. Entonces, voy a poner aquí 1. Y abajo ya tengo ordenado S a la 1, S a la 0. Entonces, abajo va a ser tau, coma, 1. O sea, voy a poner separados con comas como si fuera como un vector los factores de escala de las S, ¿sí? Los factores de escala de mis S. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Algo con lo que deben de tener cuidado es que siempre deben respetar los espacios, aunque no haya factor de escala. Sí, aunque no haya factor de escala, o sea, 0. Por ejemplo, voy a cambiar la función de transferencia y la voy a dejar así. Que sea 3, bueno, sí, 3s a la cuarta más 3s a la cuarta más S al cuadrado más 2S. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo quedaría mi numerador? ¿Ya están ordenadas las S de la mayor a la menor? Sí. Sí. Entonces empezamos de la mayor. Es 3S a la cuarta. ¿Cuál es el factor de escala de S a la cuarta? 3. 3, coma. ¿Hay S al cubo? No, sería 0. Entonces su factor de escala es 0, coma. ¿Hay S al cuadrado? Sí, su factor es 1. Su factor de escala es 1, muy bien. ¿Hay S a la 1? Sí. ¿Cuánto es su factor de Dos. escala? 2. 2. ¿Y hay S a la 0? No, su factor es 0. Así es, su factor es 0. Muy bien. Aunque no esté en las S, tengo que respetar su factor de escala y lo dejo como 0. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
Sí, profe. Bien. Entonces regreso todo y listo. Ahí está. Entonces voy a dejar acá, voy a cambiar esto. Mi numerador en el dominio S, por eso se llama num_s, va a ser 1. Mi denominador en el dominio S va a ser tau, 1. ¿Sí? Tau, 1. Listo. Ya tengo mi función de transferencia en S. Pero, como estamos hablando de un sistema discreto, pues no me sirve de nada la función de transferencia en el dominio continuo, perdón. En el dominio discreto necesito la función en el dominio Z, ¿sí? Que todavía no vemos lo del dominio Z, la transformada Z, lo vamos a ver un poquito más adelante, yo creo que la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, tengo que obtener el numerador, pero en el dominio Z, y el denominador, pero en el dominio Z. Para eso, voy a utilizar el comando bilinear. Bilinear me transforma del dominio S al dominio Z, pero necesito especificar el factor de escala del tiempo, que aquí lo voy a dejar como 1. ¿Sí? Ya que tengo mi función de transferencia cargada o indicada, y ya que la convertí, vamos a filtrar el sonido, y al sonido filtrado yo lo voy a llamar pues sonido filtrado. Y le voy a poner filter, que es el comando para filtrar. Hay muchas formas de hacer filtros en MATLAB y Octave. Filter es de las más básicas. ¿Sí? Entonces le voy a decir filter, y la función de transferencia de este filtro es el numerador en Z que obtuviste, el denominador en Z que obtuviste, y filtrame el mensaje. ¿Sí? Esos son los argumentos del comando filter. Y vamos a reproducir ahora el sonido filtrado a la frecuencia de muestreo dada. Aquí van a ver que están comentadas estas líneas. También todavía no vemos esto, lo vamos a ver hasta que analicemos dominio Z manualmente. Pero voy a graficar mi mensaje. En azul voy a graficar el mensaje original. Voy a decirle a la gráfica, espérate tantito, sigo dibujando ahí, y voy a graficar el mensaje filtrado en rojo encima de la otra, ¿sí? Para que se vea la diferencia entre el mensaje original y el mensaje filtrado. Bien, entonces si ya terminaron, si ya descargaron el comando y abrieron su MATLAB, vamos a correrlo. Acuérdense que hay que correrlo donde tengan su archivo del mensaje.wap, si no, no va a funcionar. Corro el script y pues no van a escuchar ustedes mi audio, pero van a ver la gráfica. Aquí se ve en azul mi gráfica original, o sea, mi audio original, y en rojo mi audio filtrado. Si se fijan, son casi iguales. ¿Por qué? Porque estoy escogiendo una frecuencia de corte para mi filtro pasabajas muy alta, o sea, son 1000 Hz. La voz humana, ¿de qué rango a qué rango va? En frecuencia. ¿De qué frecuencia a qué frecuencia va? De 20 a 20.000 Hz. Uh-huh. El componente espectral completo de la voz humana, como dice su compañero, va de 20 a 20.000 Hz. Aunque en realidad la mayoría de la voz humana se concentra de 80 a máximo unos 3.000 Hz o 4.000 Hz. Los demás pues son componentes adicionales, o solo tienen ustedes componentes en esas frecuencias si su voz fuera muy, muy aguda. ¿Sí? O sea, por ejemplo, mujeres tienen la voz más cargada hacia los 20.000 Hz. Hombres solemos tener la voz más cargada hacia el lado derecho, o sea, hacia las frecuencias bajas. Ahora, ¿qué pasa si reduzco la frecuencia de corte? O sea, ahorita estamos viendo que sale casi todo el audio. Entra el audio azul y sale casi todo el audio cuando es rojo. O sea, el audio filtrado. Voy a bajar la frecuencia de corte. Y la voy a bajar, digamos, a 100 Hz. Eso significa que mi filtro ahorita va a estar dejando pasar todo esto hasta 100 Hz. Aquí va a ser el corte. Entonces, vamos a correrlo otra vez.
Y ahí tengo en azul el audio original y si se fijan en rojo ya perdí información, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está filtrando el audio, o sea, se está removiendo información de esta señal. ¿Lo pudieron ejecutar ustedes? ¿Pudieron ejecutar el script? Digan yo los que sí pudieron. Bien, Carlos, gracias. ¿Nadie más? Bien, Juan. Ok. ¿Alguien le dio error? A mí en la línea 26. Está incompleto su MATLAB. Ok. Instale los paquetes de control, de señales y de funciones simbólicas. En MATLAB, no me acuerdo exactamente los nombres, pero es paquete de instrucciones de control, paquete de procesamiento de señales y paquete de operaciones simbólicas. Es algo así. Okay, Busque esos paquetes, está incompleto. Y creo que también necesita uno de audio. ¿Sí? La línea 26 estoy casi seguro que es porque no está instalado el paquete de procesamiento de señales. Muy bien, yo le busco. Gracias. Bien. ¿Alguien más tuvo problemas? Ok, si nadie más tuvo problemas, pues entonces vamos a continuar. Ahora, voy a cambiar el filtro, voy a cambiarlo de pasabajas a pasaltas. Mi función de transferencia para un pasaltas quedamos que es tau s sobre tau s más 1. Entonces, el script va a quedar así. Es tau que multiplica a s y como no hay nada que multiplique a s a la 0, pues pongo un 0. Ahí está. Y ahora voy a correr el script igual a 1000 Hz, pero va a ser un filtro pasaltas. Y listo, ahí está. Dependiendo de la calidad de sus micrófonos y de la calidad de su tarjeta de procesamiento de audio, de su DSP o su tarjeta de audio en general, van a tener diferentes rangos de frecuencia. Eso significa que ahorita que subimos la frecuencia de corte a 1000 Hz, algunos todavía escuchan su voz, la mayor parte de su voz. Otros van a escuchar ya nada más muy bajita su voz y algunos puede que ya no hayan escuchado nada. Si subo esto a 10.000 Hz y vuelvo a correrlo, siendo un filtro pasaltas, pues mi voz ahorita ya casi no va a aparecer en el mensaje filtrado. ¿Por qué? Porque mi voz se concentra, como soy hombre, tengo voz más grave, mi voz se va a concentrar alrededor de los 8000 Hz, o sea, se concentra de 80 más o menos hasta 8000 Hz. Entonces, en 10.000 Hz ya hay muy pocas componentes de mi voz. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta ahí y la siguiente clase continuamos. Pasen buena noche y nos vemos este jueves. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. A ustedes. Buenas noches.